Muy buenos días, hermanos y hermanas. Gracias al Señor por un domingo más de poder estar en su presencia. Estaba meditando en la palabra de Dios algo, pero no sé si voy a alcanzar a terminar porque es un tema largo. A veces uno tiene que hacerlo más corto, pero si no lo termino, lo terminaré el domingo que viene. Pero vamos a orar para que el Señor nos bendiga y nos ayude. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por la vida y por la salud, Señor. Gracias por lo que tú estás con nosotros. Ayúdanos y fortalécenos, Señor, y guárdanos para poder hacer tu voluntad y servirte a ti con todo el corazón, Señor. Gracias a ti por todo. Amén y amén. Quiero que abramos nuestras Biblias en Segunda de Reyes, en el libro Segunda de Reyes. Quiero hablar sobre las consecuencias por habernos apartado de Dios y las bendiciones por obedecerle a Dios. A veces creemos nosotros que hacemos las cosas bien, que hacemos todo lo que agrada a Dios, pero en sí no es lo correcto, no es lo que Dios ve en nuestras vidas. Segunda de Reyes, el capítulo 17. Segundo Reyes 17, versículos 16 al 18. Dice, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, se dieron a la adivinación, a agoreros, se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándolo a ira. Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Ok, vayamos más o menos por partes. Salomón era rey de todo Israel. Todo Israel era gobernado primeramente por David, después por su hijo Salomón. Pero Salomón se había apartado de Dios los últimos tiempos y empezó a hacer lo que no le agrada a Dios. Falleció Salomón y su hijo tomó el mando, pero no lo tomó como Dios quería que lo tome, sino empezaron a ver una revolución, digamos. Y el pueblo de Israel eran 10 tribus, y la tribu de Judá eran dos o 2 y media tribus de Israel. Ellas seguían la descendencia de David, mientras todos los otros eran del pueblo de Dios, pero no andaban conforme a lo que Dios quería. Entonces dice que aquí que leímos, el pueblo de Israel estaba acá y el pueblo de Judá allá, ¿no es cierto? 2 pueblos diferentes. Los 2 eran, eso es lo que se creía, el pueblo de Dios. Israel, al decir Israel, ocupaba los 2 reinos. Pero el reino de Israel, las 10 tribus que habían quedado, 9 y media, que habían quedado con Jeroboam, que era un hombre malo, un hombre que dijo, si yo no tomo medidas para hacer algo, el pueblo de Israel se me va a volver a Roboam. Tengo que hacer algo. Y dice que hizo 2 altares para los pueblos de los pueblos que él estaba, ¿no es cierto? Y empezó a adorar a los Baales, empezó a apartarse de Dios. Y las consecuencias cuando nos apartamos de Dios son graves.
Yo puedo decir, oh, yo soy cristiano, yo busco a Dios, pero empiezo a apartarme, empiezo a probar el mundo, empiezo a vivir como el mundo vive, empiezo a hacer las cosas desagradables delante de Dios. Y Dios tiene paciencia, para el último dice, basta. Por eso hay muchos cristianos que no tienen gozo, ni paz, ni felicidad. Dice que son, ¿por qué? Porque se han apartado de Dios, han buscado en el mundo las diversiones, la paz, la felicidad, y nunca la van a encontrar. Y esa gente son las que corren el riesgo de irse al infierno por apartarse de Dios. Si lo buscan, volverán a Dios. Ahora, hay una cosa que quiero que veamos. Estamos viendo en el capítulo 17 de Segunda Reyes. Ahora, veamos el capítulo 18 de Segunda de Reyes. Estamos hablando de dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Israel se apartó y empezó a hacer lo malo y lo malo y lo malo delante de Dios. Y en el capítulo 18, versículo 3, dice el reinado de Ezequías. El reino de Ezequías, el reino de Judá, es el que se mantenía todavía, tenían el templo, iban a servir a Dios allí. Dice, en el versículo 3 al 7 dice, Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Quitó todos los lugares altos y quebró las imágenes. Cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce, la serpiente que Moisés había puesto en el desierto, que cuando las serpientes mordían y ya se iban a morir, miraban la serpiente que puso de bronce, todos vivían. Pero ahora estaban adorando a esa serpiente. El pueblo de Israel, los dos pueblos estaban mal, pero vino el rey Ezequías y empezó a cambiar todo, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, que quiere decir cosa de bronce, ¿no es cierto? Y entonces en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después antes de él hubo otro como entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó sus mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Jehová estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, se rebeló, no quiso, porque antes los reyes, por eso les digo que tenemos que entenderlo, ¿no es cierto? Cuando se alejaban de Dios, esos reyes vecinos empezaban a acosarlos, y ellos se comprometían a pagarle tributo, pagarle, digamos, como un alquiler, un soborno, darle tanto por año, digamos, 1000 ovejas, 2000 o cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero dice que el rey Ezequías, que era de la tribu de Judá, dice que él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió, e hirió a todos los filisteos hasta Gaza y su frontera, de las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Ok, ¿por qué no pensamos un poquito y entendemos? Nada más quiero que entendamos la palabra de Dios, porque a veces vienen consecuencias en nuestras vidas. Hay cosas que tarde o temprano las tenemos que pagar. Dice en Gálatas capítulo 6, dice, todo lo que yo siembro voy a cosechar. Si usted está en el campo, usted siembra algodón, va a cosechar algodón. Si siembra batatas, va a cosechar batatas. Lo mismo en las cosas de Dios. Cuando usted se aparta de Dios, cuando usted no busca a Dios, cuando usted hace lo que usted quiere, tarde o temprano le van a venir las consecuencias.
al rey de Israel le vinieron las consecuencias. Y este mismo rey de Asiria tenía en vista a las 2 tribus, a las 10 tribus y a las 2 tribus, para llevarlas cautivas a Asiria. Eso eran los más sanguinarios del ejército de Asiria. Mataban mujeres, niños, a los niños los estrellaban, dice, contra las rocas. Algo impensable, todo lo malo que hacían esos reyes paganos. Ahora, Israel fue llevado cautivo. Vino el rey de Asiria y los llevó cautivo. Y dijo, el próximo rey que voy a llevar va a ser al rey Ezequías, que es más chico que el pueblo de Israel. Imagínense, casi 12 tribus, eran miles. Y el pueblo de Judá eran solamente 2 tribus. Así que, pero se propusieron buscar a Jehová. Ezequías se propuso buscar a Jehová porque sabía que estaban todos desechados de la presencia de Dios. Todos ellos iban a perecer. Y al ver Ezequías, primeramente, cómo el rey de Asiria vino y los llevó cautivos a las 10 tribus, ahora dijo, ahora te toca a ti. Ahora, ¿qué haríamos nosotros si verdaderamente estamos buscando a Dios y nos toca ver todo esto, o ver que el enemigo viene para atacarnos? ¿Qué haríamos? Qué triste es cuando no tenemos una solución. Estaba leyendo, no sé si alcanzan a verlo, pienso que sí. Este libro dice, Mi tiempo en el cielo, una historia real, verdadera, como murió. Este pastor tuvo un accidente, murió, la camioneta que tenía se hizo pedazos y se fue al cielo. Yo le recomiendo, si usted quiere leerlo, si lo consigue, porque ahí habla de todo esto. Dios tiene control, oído de todo lo que tú dices y yo digo. Y está diciendo él, cuando llegó al cielo, tenía 2 ángeles que iban, una a la derecha y una a la izquierda, guiándolo por todo el camino donde Jesús le decía para ir. Esos ángeles, dice él, están con nosotros, andan con nosotros. Imagínense cuántos cristianos están haciendo cosas malas, hablando mal del prójimo, hablando mal del pastor, hablando mal de los hermanos, de las hermanas, de los que cantan, de los que no cantan. Y hablamos, y ellos están escuchando y se lo pasan todo a Dios. ¿Usted cree que Dios se agrada cuando ellos hablan de lo que estamos haciendo nosotros acá en la tierra? Dice, Jesús le dijo a Richard, cuando estaba en el cielo, ve, dile a mi pueblo que yo quiero que limpien mi casa. Mi casa, casa de oración, será llamada, dice la Biblia. Y vosotras la habéis hecho cueva de ladrones, dice. ¿Cuál es la casa de Dios? Dios te dio vida, Dios te dio salud, Dios te dio fuerza. Dios está contigo, Dios está acá, pero tú te estás desviando, estás haciendo lo malo. Que limpien mi casa, que sus vidas sean cambiadas y sean llenas de mi Espíritu Santo. Solo así, con mi ayuda, podrán vencer a Satanás.
Tengan cuidado que el enemigo se viste con piel de oveja, pero solo es para destruir la iglesia. Eso es lo que dice acá en el libro que Jesús le dijo cuando le dijo que volvería nuevamente a la tierra. Dile a mis hijos que nuestra casa, casa de oración, será llamada. Y muchos de nosotros la hemos hecho cueva de ladrones. Vivimos como el mundo. Hablamos como el mundo. Hacemos lo malo como el mundo. Y queremos ir al cielo. No. No vamos a llegar al cielo. ¿Por qué? Porque nuestra vida se ha descaminado, se ha descarrilado como el pueblo de Israel. Ezequías, cuando empezó a reinar, dice que empezó a ver todo lo malo que el pueblo estaba haciendo. Era el pueblo de Dios y se habían apartado todos. Y empezó, dice, a buscar a Dios. Puso la esperanza en Dios. Dice, ni antes ni después hubo otro rey como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová que les mandó a Moisés. No tenemos tiempo, pero comentaremos, si Dios quiere, el domingo que viene. Cuando Ezequías empezó a clamar a Dios, se fue cuando este rey que había llevado al pueblo de Israel, dice que vinieron a decirle a Ezequías, llegó la hora que vas a ser llevado a Asiria juntamente con el pueblo. Y Ezequías dice que volvió su rostro a Dios. Se arrepintió de todos los malos caminos que había. Se arrepintió y empezó a buscar a Dios y dijo, Señor, perdónanos. Yo me incluyo con el pueblo. Yo soy parte del pueblo. Ayúdanos a levantarnos y a buscar tu presencia. Cuando vino el mensajero del rey de Asiria, a Ezequías le dijo, ¿de dónde crees que vengo yo? A mí Dios me dijo allá en Asiria, me dijo, ve y destruye al pueblo. Pero era mentira. Pero amenazando a Ezequías. Y Ezequías fue a orar delante de Dios, a arrepentirse. Y Dios le dijo, yo te voy a sacar adelante, no temas. No va a entrar en esta ciudad. Yo me voy a encargar de él. Yo me voy a encargar a darle su merecido. Bueno, vamos a dejar aquí porque si no, pero usted puede seguir leyendo los capítulos que siguen. Cómo Dios le dio a Ezequías la victoria cuando Ezequías estuvo enfermo y Dios le dijo, ¿quieres una prueba de lo que yo te digo que te voy a hacer? Y él dijo, bueno, Señor. Y entonces Dios le dijo que en el reloj de acá, o en su reloj, en el reloj tuyo, él va a trazar 15 minutos la hora para que vean que es Dios todopoderoso y hace todas las cosas. Dice, y el reloj retrocedió los grados. Pero vamos a tratar de hablar el domingo que viene. Pero desde ya vaya pensando, si usted lleva una vida fría, una vida desordenada delante de Dios, lo único que le espera es una condenación. Dios los llevó al infierno y le mostró todo lo que hay. Lo que hay ahí, dijo, aquí van a venir muchos cristianos que se han apartado de mí y aquí les está esperando este lugar. Vamos a dejarlo ahí y seguiremos el domingo que viene, pero
Vaya leyendo usted todos esos versículos. Y el domingo que viene terminaremos. Señor, gracias te damos. Porque hay todavía un remanente, unos pocos que te están buscando, Señor. Muchos se han descarriado, muchos se han ido tras la maldad, sobre el pecado. Pero tú ahora estás exhortándoles, como le dijiste a este hombre: ve y dile a mi pueblo que limpien mi casa, que limpien sus vidas, que saquen toda inmundicia de sus corazones para que yo les pueda perdonar y llevar un día ahí al cielo. Sé que lo vas a hacer, Señor. Aquellos que se rindan completamente a ti y te pidan perdón de sus pecados, de sus mentiras, de su inactividad, que no van ni a la iglesia, no oran, no buscan tu rostro. Ayúdales para que se arrepientan ahora que tienen tiempo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.